La isla de Epstein, promocionada inicialmente como un paraíso exclusivo, ocultaba una realidad de pesadilla para las chicas que se aventuraban allí. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, pagando el precio más alto por una utopía prometida. Las que escaparon regresaron marcadas, con la inocencia perdida para siempre. Únase a nosotros para adentrarse en las escalofriantes historias de la isla de Epstein, donde los sueños se convirtieron en desesperación y las vidas se vieron irrevocablemente alteradas en la persecución de un siniestro secreto. Ruslana Korshunova. La visita de Ruslana Korshunova a la isla de Jeffrey Epstein, conocida como Little St. James, marcó un punto de inflexión en su vida, desembocando en una serie de trágicos acontecimientos que finalmente culminaron en su prematura muerte. Ruslana, modelo kazajo-rusa en ascenso, estaba en la cima de su carrera cuando fue invitada a la isla privada de Epstein. La isla, situada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, era famosa por su relación con el supuesto tráfico sexual y abuso de menores por parte de Epstein. Poco sabía Ruslana que esta visita tendría consecuencias de largo alcance. Acompañada por sus amigos, Ruslana se embarcó en un viaje a la isla a bordo del Boeing 727, privado de Epstein, conocido como el Lolita Express. Los registros de vuelo confirman su presencia en el avión, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su relación con Epstein y el propósito de su visita. Al llegar a la isla, Ruslana conoció un mundo de lujo y opulencia. La extensa finca, con lujosas villas, una playa privada y diversas instalaciones recreativas, parecía un paraíso. Sin embargo, bajo la superficie se escondía un oscuro mundo de explotación y abusos. Es importante señalar que la visita de Ruslana a la isla se produjo pocas semanas antes de la detención de Epstein, en 2006. La coincidencia en el tiempo levanta sospechas sobre las actividades que tuvieron lugar durante su estancia. El Lolita Express, el mismo avión que transportó a Ruslana y a otras jóvenes a la isla, se convirtió en sinónimo de explotación de menores por parte de hombres ricos e influyentes. Se desconocen los detalles de la visita de Ruslana. Sin embargo, no se puede ignorar el impacto de la experiencia en su bienestar mental y emocional. Amigos y conocidos han revelado que Ruslana experimentó un cambio significativo tras su regreso de la isla. Se volvió retraída, luchando contra demonios internos que mantenía reprimidos. Trágicamente, solo 2 años después de su visita a la isla de Epstein, Ruslana tomó la fatídica decisión de acabar con su propia vida. Saltó desde el balcón de su 9º piso, dejando tras de sí una familia devastada y un mundo conmocionado. Las circunstancias de su suicidio plantean interrogantes sobre el impacto psicológico de sus experiencias en la isla y la influencia de la red de Epstein en su vida. Al parecer, en los días previos a su muerte, Ruslana se unió a un grupo de autoayuda extrema en Rusia. Esta decisión, unida a su visita a la isla de Epstein, dibuja el retrato de una joven que se enfrenta a problemas muy arraigados y busca respuestas. Es un trágico recordatorio del impacto duradero que la explotación y los abusos pueden tener en la salud mental de una persona. La trágica muerte de Ruslana Korshunova conmocionó a la industria del modelaje y provocó una renovada determinación de buscar justicia para las víctimas de la red de Jeffrey Epstein. La muerte de Ruslana dejó a su familia y amigos desolados, luchando contra la pérdida de una joven vibrante cuya vida se vio truncada. La noticia de su suicidio resonó en todo el mundo, poniendo de relieve los oscuros entresijos de la industria del modelaje y la posible influencia de la red de Epstein. Caroline Andriano. En el juicio contra Ghislaine Maxwell, el testimonio de Caroline Andriano fue un poderoso testimonio de los horrores que sufrió a manos de Jeffrey Epstein y de la propia Maxwell. Su valiente relato arrojó luz sobre el oscuro mundo del tráfico sexual y los inimaginables abusos infligidos a niñas. Caroline, superviviente de los abusos de Epstein, reveló los espeluznantes detalles de sus experiencias durante el tiempo que pasó en la mansión de Epstein, en Palm Beach. Testificó que su calvario comenzó en 2001, cuando solo tenía 14 años. Durante 4 años, soportó los incesantes abusos que le infligió Epstein, un hombre conocido por sus poderosas conexiones y sus tácticas de manipulación. Durante su testimonio, Caroline reveló que había visitado la mansión de Epstein unas 100 veces, a menudo 3 o 4 veces por semana. Fue entre esas paredes donde experimentó un trauma y una manipulación inimaginables. Detalló los abusos físicos, emocionales y psicológicos que sufrió, pintando un cuadro vívido de los horrores que tuvieron lugar a puerta cerrada. Maxwell, presunto cómplice de Epstein, fue acusado de organizar y participar en los episodios de abusos en la mansión de Palm Beach. El apasionante testimonio de Caroline desempeñó un papel crucial en la condena de Maxwell, ya que proporcionó un relato de primera mano de los abusos y la complicidad de los implicados. El jurado,
cautivado por la historia de Carolyn, expresó una profunda compasión por ella, reconociendo la inmensa fuerza que necesitó para dar a conocer sus experiencias. Uno de los miembros del jurado, identificado solo como David, describió el testimonio de Carolyn como el más apasionante y expresó la mayor compasión por ella, reconociendo las dificultades que había pasado a lo largo de su vida. El pasado turbulento y la vida caótica de Carolyn salieron a la luz durante el juicio, arrojando luz sobre los factores que la hicieron vulnerable a la manipulación de Epstein. Reveló que había sufrido abusos sexuales a los 4 años, lo que pone aún más de relieve el impacto duradero del trauma en los supervivientes. Tras el juicio, Carolyn tomó la valiente decisión de revelar su identidad, rompiendo el silencio y el estigma que rodean a las víctimas de abusos sexuales. Quería que otras chicas que habían sido víctimas supieran que no pasa nada por denunciar y pedir ayuda, aunque prefirieran permanecer en el anonimato. Carolyn hizo hincapié en la importancia de denunciar y buscar apoyo, y animó a las víctimas a hacerlo lo antes posible. Su testimonio no solo sacó a la luz los atroces actos cometidos por Epstein y Maxwell, sino que también puso de relieve la necesidad de justicia y apoyo para los supervivientes. La valentía de Carolyn al compartir su historia ha inspirado a innumerables personas a dar un paso al frente y buscar justicia por los delitos cometidos contra ellas. A medida que se desarrollaba el juicio, el testimonio de Carolyn resonó en la opinión pública, llamando la atención sobre los problemas sistémicos que rodean a la trata con fines sexuales y la necesidad de medidas integrales para proteger a las personas vulnerables. Su historia sirvió de crudo recordatorio de la dinámica de poder en juego y de la urgente necesidad de rendir cuentas. La prematura muerte de Carolyn Andriano ha dejado a sus seres queridos desolados y en busca de respuestas. Al conocerse la noticia, surgieron preguntas sobre las circunstancias de su muerte, que dieron lugar a una investigación del Departamento de Policía de West Palm Beach. Las autoridades revelaron que la muerte de Carolyn se debió a una sobredosis accidental causada por una combinación de metadona, fentanilo y alprazolam. Sin embargo, su madre, Dorothy Gronert, cree que puede haber algo más en la historia y ha pedido que se investiguen a fondo las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Carolyn. La investigación, dirigida por el Departamento de Policía de West Palm Beach, pretende descubrir cualquier posible delito o circunstancia sospechosa en torno a la muerte de Carolyn. Los detectives están examinando meticulosamente las pruebas, incluidos los informes toxicológicos y los testimonios de los testigos, para determinar la verdadera causa y las circunstancias de su sobredosis. Aunque la investigación sigue su curso, el portavoz de la policía, Mike Jackless, espera que el médico forense del condado de Palm Beach dictamine que la muerte de Carolyn fue accidental, a la espera de que finalice el informe toxicológico. Sin embargo, Dorothy Gronert sigue insistiendo en que la muerte de su hija puede ser más de lo que parece. Además de la investigación sobre la muerte de Carolyn, ha surgido una batalla legal por su herencia. El marido de Carolyn, John Pitts Jr., y sus hijos fueron excluidos de su testamento, en el que figuraban como beneficiarios su madre y sus 2 hijos mayores. Esta discrepancia ha desencadenado una disputa legal entre Pitts y Gronert por el control de los bienes y asuntos financieros de Carolyn. Documentos judiciales revelan que Carolyn y Pitts habían comprado una casa de $570,000 en Carolina del Norte apenas un mes antes de su muerte. La batalla legal sobre su patrimonio ha sacado a la luz las complejidades de su situación financiera, incluida una cuenta de ahorros con $183,000 y pagos previstos de acuerdos con JP Morgan y Deutsche Bank. La disputa sobre el testamento de Carolyn plantea interrogantes sobre sus intenciones y la distribución de sus bienes. Pitts, que se casó con Carolyn después de la firma del testamento en 2010, sostiene que él y sus 3 hijos deben tener derecho a una parte de su patrimonio. Por otro lado, Gronert sostiene que el testamento refleja fielmente los deseos de Carolyn y debe mantenerse. La batalla legal por la herencia de Carolyn añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí trágica. A medida que se desarrollen los procedimientos judiciales, el sistema legal determinará el destino de sus bienes y la resolución de la disputa. Las circunstancias que rodearon la muerte de Carolyn y la batalla legal que le siguió han atraído la atención pública sobre las cuestiones más amplias que rodean a las secuelas de los abusos sexuales y los retos a los que se enfrentan las supervivientes. La complejidad de la planificación del patrimonio y la posibilidad de que se produzcan disputas ponen de relieve la necesidad de contar con sistemas de apoyo integrales y protecciones jurídicas para las víctimas y sus familias. Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Carolyn, sus seres queridos se enfrentan al dolor y la incertidumbre.
El resultado de la investigación y la resolución de la batalla legal desempeñarán un papel importante a la hora de proporcionar un cierre y justicia para Carolyn y su familia. Virginia Roberts Giuffre. Todo empezó cuando Giuffre trabajaba en Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, donde conoció a Maxwell. Maxwell, que tenía conexiones con personas poderosas, presentó a Giuffre a Epstein, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que marcarían para siempre la vida de Giuffre. Bajo el pretexto de recibir formación como masajista, Giuffre cayó en las redes de manipulación de Epstein. Maxwell y Epstein la prepararon y le prometieron una vida mejor y más oportunidades. Giuffre no sabía que estaba siendo arrastrada a un mundo de explotación y abusos. Giuffre fue trasladada entre las lujosas residencias de Epstein en Palm Beach y Manhattan, así como a su rancho en Nuevo México y a su isla privada, a menudo conocida como la isla Epstein. Fue en esta apartada isla donde tuvieron lugar los actos más atroces. Giuffre, junto con otras jóvenes, fue obligada a mantener encuentros sexuales con Epstein y sus poderosos socios. Envuelta en el secreto, la isla se convirtió en un patio de recreo para ricos e influyentes, donde podían satisfacer sus deseos más oscuros sin temor a las consecuencias. Las experiencias de Giuffre en la isla de Epstein fueron una auténtica pesadilla, ya que fue sometida a actos inimaginables de abuso y explotación. Durante todo el tiempo que pasó con Maxwell y Epstein, Giuffre fue manipulada y controlada. Utilizaron su poder e influencia para asegurar su silencio, haciéndole creer que no tenía escapatoria. El trauma psicológico infligido a Giuffre durante este tiempo le ha dejado profundas cicatrices con las que sigue luchando hoy en día. Solo en 2002, cuando Giuffre se trasladó a Australia y formó una familia, pudo liberarse de las garras de Epstein y Maxwell. Cortó todo contacto con ellos, decidida a reconstruir su vida y proteger a sus seres queridos de los horrores que había padecido. Los encuentros de Giuffre con Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein son un escalofriante testimonio de la profundidad de la depravación que existe en el mundo del tráfico sexual. Su manipulación y explotación de niñas vulnerables es un crudo recordatorio de la dinámica de poder en juego y de la urgente necesidad de justicia. El viaje de Virginia Roberts Giuffre no terminó con su huida de las garras de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. En esta sección nos adentraremos en las batallas legales que Giuffre ha librado en su búsqueda de justicia y en el profundo impacto que sus acusaciones han tenido en el mundo. Tras liberarse de Epstein y Maxwell en 2002, Giuffre tomó la valiente decisión de hablar públicamente de sus experiencias. En 2010, comenzó a compartir su historia con periodistas estadounidenses y británicos, arrojando luz sobre el oscuro mundo del tráfico sexual y los poderosos individuos implicados. Las acusaciones de Giuffre han tenido consecuencias de gran alcance, especialmente en el caso del príncipe Andrés, duque de York. En 2015, presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés, acusándolo de agresión sexual. Sus acusaciones contra un miembro de la familia real británica causaron conmoción en todo el mundo, provocando la dimisión del príncipe Andrés de sus funciones reales y un cambio en la opinión pública. Las batallas legales a las que se ha enfrentado Giuffre han sido muy polémicas y han atraído una amplia atención. En 2015, demandó a Ghislaine Maxwell por difamación, alegando que Maxwell había hecho declaraciones falsas sobre ella. El caso se resolvió bajo secreto en 2017, pero supuso un paso importante en la lucha de Giuffre por la justicia. Giuffre también presentó una demanda por difamación contra Alan Dershowitz, un destacado abogado que había estado asociado con Epstein. Sin embargo, la demanda fue desestimada en 2022, lo que pone de manifiesto los retos y complejidades de los procedimientos judiciales en casos de esta naturaleza. A pesar de las desestimaciones y los acuerdos, las acusaciones de Giuffre han tenido un impacto duradero en la percepción pública y en la investigación en curso sobre los delitos de Epstein. Su valentía al hablar ha animado a otras supervivientes a denunciar y ha aumentado la concienciación sobre los horrores de la trata de seres humanos. En febrero de 2022, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo sobre la demanda interpuesta por Giuffre, pagando una cantidad de dinero no revelada. Aunque el acuerdo supuso un avance significativo en las batallas legales en torno al escándalo de Epstein, también planteó cuestiones sobre la rendición de cuentas y hasta qué punto se puede hacer justicia. La labor de defensa de Giuffre va más allá de los tribunales. En 2014, fundó Victims Refuse Silence, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar y empoderar a los supervivientes de la trata. La organización fue rebautizada posteriormente como Speak Out, Act, Reclaim, SOAR, lo que refleja el compromiso de Giuffre de dar voz a los supervivientes y luchar contra la explotación de las personas vulnerables. No se puede subestimar el impacto de las acusaciones de Giuffre. Han desencadenado un debate mundial sobre el abuso de poder, la prevalencia del tráfico sexual y la necesidad de un cambio sistémico.
Su valentía al hablar ha inspirado a otros a compartir sus historias y ha llamado la atención sobre la urgente necesidad de justicia y apoyo a los supervivientes. A pesar de las batallas legales, los despidos y los acuerdos, Giuffre lleva las cicatrices de su traumática experiencia en la isla de Epstein. Annie Farmer. En 1996, una joven y ambiciosa adolescente, Annie Farmer, emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Aceptó una invitación para visitar el extenso rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México, con la esperanza de que Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, la ayudaran en sus estudios. Poco podía imaginar que esta visita se convertiría en una pesadilla de manipulación y abuso. Cuando Farmer llegó al rancho, fue recibida por el pintoresco entorno, aparentemente un paraíso de lujo y oportunidades. La presencia de Maxwell la tranquilizó, ya que creyó que estaría a salvo bajo su atenta mirada. Sin embargo, la realidad pronto rompería sus ilusiones. Durante su estancia en el rancho, Farmer se vio sometida a las insidiosas tácticas de acicalamiento de Maxwell. Usando su poder e influencia, Maxwell manipuló a Farmer para que tuviera una falsa sensación de seguridad. Le hizo creer que estaba allí para ayudarla, cuando en realidad tenía motivos ocultos. Una noche, Farmer se encontró a solas con Maxwell. En ese momento de vulnerabilidad, Maxwell se pasó de la raya y violó la confianza y los límites personales de Farmer. Maxwell empezó a masajear la parte superior del pecho de Farmer, un acto que la dejó sintiéndose violada e impotente. La traición era inimaginable, pues Maxwell se había aprovechado de la confianza y vulnerabilidad de Farmer. Pero los horrores no acabaron ahí. El propio Epstein entró en escena, metiéndose en la cama con Farmer sin su consentimiento. La violación de su cuerpo y de su autonomía dejó a Farmer traumatizada y marcada de por vida. Las mismas personas que esperaba que apoyaran sus esfuerzos académicos se habían convertido en sus peores pesadillas. Cuando Farmer reflexiona sobre aquella fatídica visita al rancho de Epstein en Nuevo México, se da cuenta del alcance de la manipulación y el abuso que sufrió. Las promesas de ayuda académica no eran más que una fachada, una estratagema para atraerla a su red de explotación. En la sala del tribunal, Annie Farmer se mantuvo firme, dispuesta a enfrentarse a sus agresores y a compartir el devastador impacto que sus acciones tuvieron en su vida. Como una de las víctimas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, Farmer aprovechó la oportunidad para hacer una contundente declaración sobre el impacto en la víctima, con la esperanza de arrojar luz sobre los efectos a largo plazo de sus delitos. Con una fuerza inquebrantable, Farmer se dirigió directamente a la juez Allison Nathan, con una voz llena de determinación. Quería que la jueza comprendiera el profundo y duradero impacto que las acciones de Epstein y Maxwell habían tenido no solo en ella, sino también en su hermana María y en otras muchas personas que habían sufrido en sus manos. Durante su declaración, Farmer intentó establecer contacto visual con Maxwell, con la esperanza de transmitirle el dolor y el sufrimiento que había padecido. Pero Maxwell, carente de remordimientos, se negó a reconocer la gravedad de sus actos. Fue escalofriante y puso de manifiesto la falta de empatía y responsabilidad de Maxwell. La declaración de impacto sobre la víctima de Farmer fue más allá de su experiencia personal. Quería que el juez reconociera los efectos sistémicos de los crímenes de Epstein y Maxwell. No se trataba de incidentes aislados, sino que formaban parte de un patrón más amplio de abuso y explotación. El dolor y el sufrimiento causados por estos delitos se extendieron mucho más allá de las propias víctimas, afectando a sus seres queridos y a comunidades enteras. No se puede subestimar el efecto dominó de las acciones de Epstein y Maxwell. El trauma infligido a las supervivientes repercute en sus vidas, afectando a su salud mental, sus relaciones y su bienestar general. Las cicatrices dejadas por los abusos son profundas y duraderas y requieren un amplio proceso de curación y apoyo. La declaración de Farmer también arrojó luz sobre la importancia de exigir responsabilidades a los agresores. Al hablar y buscar justicia, esperaba evitar que futuras víctimas cayeran presas de las mismas tácticas manipuladoras. La valentía de Farmer al compartir su historia sirve de inspiración a otras personas, animándolas a romper el ciclo del abuso y buscar ayuda. El impacto de los crímenes de Epstein y Maxwell va mucho más allá de la sala del tribunal. Expone los oscuros entresijos del poder y los privilegios, revelando hasta dónde llega la élite para proteger sus secretos. Los efectos sistémicos de estos delitos no pueden ignorarse, ya que perpetúan una cultura del silencio y permiten nuevos abusos. Al concluir la declaración de Farmer, el peso de sus palabras flotaba en el aire. Había desnudado la verdad, exponiendo los horrores que ella y otros habían sufrido. Fue un momento poderoso que mostró cómo ella y las víctimas de Epstein no habían vuelto a ser las mismas desde que regresaron y cómo su vida había quedado marcada para siempre por la desgarradora experiencia. Sarah Ransom. En 2006, Sarah Ransom, una joven de unos 20 años,
cayó en la red de engaño y explotación de Epstein. Le prometieron una vida mejor, la oportunidad de escapar de su problemático pasado y perseguir sus sueños. Poco podía imaginar que su viaje la llevaría a un lugar de horrores indescriptibles. Al llegar a la isla de Epstein, Ransom quedó inmediatamente impresionada por la opulencia y la grandeza del entorno. La isla parecía un paraíso con sus lujosas mansiones, playas inmaculadas y paisajes exuberantes. Pero bajo la superficie la esperaba una realidad siniestra. Ransom pronto descubrió que no era una invitada en este paraíso, sino una prisionera en una mazmorra del infierno sexual, como la describiría más tarde. Epstein y Maxwell, los titiriteros de este mundo retorcido, no tardaron en atrapar a Ransom en su red de manipulación y abuso. Se aprovecharon de su vulnerabilidad, explotando su deseo de una vida mejor y utilizándolo en su contra. Los días se convirtieron en semanas y meses, mientras Ransom se convertía en un peón en el juego enfermizo de Epstein. Fue tratada como un simple juguete sexual, obligada a soportar innumerables actos de violación y degradación. La isla, antaño símbolo de lujo y evasión, se convirtió en una prisión de la que parecía no haber escapatoria. Pero el espíritu de Ransom permaneció inquebrantable. A pesar del tormento constante, se aferró a la esperanza de la libertad, de recuperar su vida y exponer la verdad. En un intento desesperado por escapar, Ransom se atrevió a saltar desde un acantilado a aguas infestadas de tiburones. Sobrevivió de milagro, pero su calvario estaba lejos de terminar. El coste psicológico de su estancia en la isla de Epstein fue inmenso. Ransom sufría frecuentes recuerdos, pesadillas y cambios de humor incontrolables. Se volvió hipervigilante y evitaba ciertos lugares, situaciones y personas que le recordaban los horrores que había sufrido. El trauma que sufrió le llevó a ser diagnosticada de ansiedad, depresión, baja autoestima, TEPT y tendencia a autolesionarse. A lo largo de su terrible experiencia, Ransom fue manipulada por Maxwell, que desempeñó un papel fundamental en la operación. Maxwell, que antes era vista como una figura cariñosa y maternal, reveló su verdadera naturaleza sádica. Se deleitaba infligiendo dolor y tormento a Ransom, utilizando sofisticadas técnicas de acicalamiento para mantener el control. La traición de Maxwell a la feminidad y su papel como general de 5 estrellas de la conspiración del tráfico sexual es realmente estremecedora. Maxwell, antigua amante y confidente de Epstein, desempeñó un papel crucial en la manipulación, captación y explotación de niñas y jóvenes vulnerables. Su participación en la conspiración de tráfico sexual dirigida por Epstein le ha valido el título de general de 5 estrellas de esta atroz operación. La relación de Maxwell con Epstein se remonta a hace casi 2 décadas, y durante ese tiempo se convirtió en parte integrante de su oscuro imperio. Utilizó sus contactos sociales, su riqueza y su influencia para reclutar y atraer a víctimas desprevenidas a la red de Epstein. Maxwell era el maestro de las marionetas. Movía los hilos entre bastidores y se aseguraba de que la operación funcionara sin problemas. Una de las tácticas más inquietantes de Maxwell era su habilidad para ganarse la confianza de las víctimas. Se presentaba como una figura cariñosa y maternal, ofreciéndoles una sensación de consuelo y seguridad. Esta manipulación fue crucial para mantener a las víctimas bajo control e impedir que hablaran. Maxwell explotó su vulnerabilidad, prometiéndoles una vida mejor mientras las sometía a horrores inimaginables. La implicación de Maxwell en la conspiración del tráfico sexual fue mucho más allá de la mera captación. Participó activamente en el abuso y la explotación de las víctimas. Supervivientes como Sarah Ransom han descrito cómo Maxwell las obligaba a entrar en la habitación de Epstein para violarlas. Maxwell se deleitaba infligiendo dolor y sufrimiento, sintiendo placer en el tormento que infligía a estas jóvenes. El alcance de la participación de Maxwell en la operación es asombroso. No solo se encargaba de reclutar y preparar a las víctimas, sino también de coordinar la logística de los abusos. Se aseguraba de que las víctimas estuvieran siempre al alcance de Epstein, manipulando sus movimientos y controlando su acceso al mundo exterior. No se puede subestimar el papel de Maxwell como general de 5 estrellas de esta conspiración de tráfico sexual. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Maxwell mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Se creía irreprochable y por encima de la ley, utilizando su riqueza, su estatus social y sus conexiones para protegerse de la rendición de cuentas. Pero los supervivientes, como Sarah Ransom, vieron a través de su fachada. La reconocieron como una persona sádica y manipuladora que creía que podía seguir perpetrando impunemente esos crímenes atroces. La condena de Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión fue una pequeña victoria para los supervivientes. Aunque puede que no cambie a la propia Maxwell, proporciona una ligera sensación de justicia y un rayo de esperanza para los supervivientes, que siguen recuperándose del trauma que se les infligió. Chautai Davis.
Todo empezó cuando Chow Tai, una joven aspirante a masajista, fue presentada a Ghislaine Maxwell por su profesor de masajes. Poco podía imaginar que ese encuentro sería el catalizador de una pesadilla que la marcaría de por vida. Ghislaine, miembro de la alta sociedad y clienta habitual del profesor de Chow Tai, vio en ella el blanco perfecto para los retorcidos deseos de Epstein. Esa misma noche, Ghislaine llamó a Epstein, ofreciéndole a Chow Tai un trabajo como masajista en su isla privada. A pesar de sus dudas iniciales, el profesor de Chow Tai la convenció para que aceptara la oferta, pintándole un cuadro de oportunidades y éxito. Y así fue como subió al avión privado de Maxwell, embarcándose en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Al llegar a la mansión de Epstein, en la apartada isla, Chow Tai no podía deshacerse de la sensación de inquietud. La grandiosidad de la mansión ocultaba la oscuridad que acechaba entre sus muros. Fue aquí donde Ghislaine comenzó su insidioso proceso de acicalamiento, derribando lentamente las defensas de Chow Tai y manipulando cada uno de sus movimientos. Ghislaine, una maestra de la manipulación, sabía exactamente cómo explotar las vulnerabilidades de Chow Tai. Se aseguró de mencionar que Donald Trump era vecino suyo, sembrando la semilla de la asociación con el poder y la influencia. Ghislaine también describió a Epstein como un tipo Ralph Lauren, insinuando un estilo de vida glamuroso y lujoso. Estos comentarios, cuidadosamente elaborados, estaban diseñados para atraer a Chow Tai y hacerla sentir privilegiada por formar parte de este mundo. Chow Tai, joven e impresionable, no podía evitar cuestionarse los extraños comentarios de Ghislaine. ¿Por qué le preguntaba si le gustaba el tipo de hombre que era Epstein? Era una situación desconcertante e incómoda, pero Chow Tai la pasó por alto, asumiendo que se trataba de un capricho de la excéntrica personalidad de Ghislaine. El primer encuentro con Epstein fue un shock para Chow Tai. Al entrar en la sala donde se realizaría el masaje, el estómago se le revolvió de inquietud. Epstein, un hombre poderoso e influyente, no perdió tiempo en imponer su dominio. Se quitó el albornoz y miró a Chow Tai de arriba a abajo, haciéndola sentir expuesta y vulnerable. Epstein hizo a Chow Tai un aluvión de preguntas personales, indagando en su vida y sus puntos débiles. Era una táctica diseñada para establecer el control y explotar cualquier debilidad. Chow Tai, todavía nueva en el mundo de los masajes y abrumada por la situación, hizo todo lo posible por concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Pero entonces, en un momento que la perseguiría para siempre, Epstein se puso boca arriba y le preguntó a Chow Tai si le importaba que se tocara. Sorprendida e insegura de cómo responder, Chow Tai se sintió ofuscada por los malos tratos que había sufrido en el pasado. Le dio permiso, sintiéndose atrapada e impotente ante sus exigencias. Cuando Chow Tai salió de la habitación, su cabeza daba vueltas tratando de entender lo que acababa de ocurrir. No pudo evitar un sentimiento de culpa y vergüenza, culpándose a sí misma por no haberse enfrentado a Epstein. El peso del secreto que ahora guardaba se convertiría en una pesada carga que la perseguiría durante años. En los meses siguientes, Chow Tai se sintió atraída de nuevo por la isla de Epstein, seducida por las promesas de riqueza y oportunidades. Ghislaine siguió concertando citas por separado con ella, creando una falsa sensación de lealtad y confianza. Chow Tai creía que Ghislaine no era consciente de los abusos que se cometían a sus espaldas, lo que la enredaba aún más en la red de manipulación. El proceso de captación orquestado por Ghislaine Maxwell tuvo un impacto profundo y duradero en la vida de Chow Tai. La manipulación, el abuso y la culpa la marcarían para siempre. Fue una pesadilla que nunca pidió, pero a la que se enfrentaría con valentía en los años venideros. A medida que Chow Tai continuaba visitando la isla de Epstein, los abusos que sufría aumentaban con cada encuentro. La que fuera una oportunidad prometedora se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Epstein, un hombre consumido por sus propios deseos, se aprovechaba de la vulnerabilidad de Chow Tai y la manipulaba para su propio placer. Con cada visita, las exigencias de Epstein se volvían más explícitas y degradantes. Empujaba a Chow Tai a realizar actos que iban mucho más allá de los límites de un masaje profesional. Los límites entre el consentimiento y la coacción se difuminaron, dejando a Chow Tai atrapada en un ciclo de abusos y confusión. La lucha interna de Chow Tai se intensificó al enfrentarse a las emociones contradictorias del miedo, la vergüenza y el deseo desesperado de escapar. Se cuestionaba su propia valía y se culpaba de los horrores que sufría. El peso del secreto que guardaba se hacía más pesado cada día que pasaba. Ghislaine Maxwell, la maestra de marionetas, desempeñó un papel crucial en la perpetuación de los abusos. Actuó como facilitadora de Epstein, asegurándose de que Chow Tai permaneciera bajo su control.
La presencia de Ghislaine sirvió como recordatorio constante de la dinámica de poder en juego, aislando aún más a Chow Tai de cualquier esperanza de escapar. Epstein y Ghislaine emplearon diversas tácticas de manipulación para mantener su control sobre Chow Tai. Utilizaron una combinación de miedo, intimidación y promesas de riqueza y oportunidades para mantenerla sumisa. Se aprovecharon de los sueños de éxito y de una vida mejor de Chow Tai, que se sentía atrapada e impotente. Los efectos psicológicos de los abusos fueron inmensos. La autoestima de Chow Tai estaba destrozada y luchaba contra sentimientos de inutilidad y culpa. El trauma que sufrió en la isla de Epstein le dejaría cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales. La red de silencio tejida por Epstein y Ghislaine se extendió mucho más allá de la isla. Chow Tai vivía con el temor constante de que su historia fuera desestimada o descreída. El poder y la influencia de Epstein la hacían sentir como si no tuviera voz ni esperanza de justicia. Pero llegó un punto de ruptura, un momento en el que Chow Tai ya no pudo soportar el peso de los abusos y los secretos que guardaba. La comprensión de que las acciones de Epstein habían dañado irreparablemente su vida la empujó a encontrar la fuerza para dar un paso adelante y compartir su historia. Para Chow Tai no fue una decisión fácil. Sabía que el camino por delante estaría lleno de retos y obstáculos, pero también sabía que tenía que reclamar su voz, buscar justicia no solo para ella, sino para todas las supervivientes que habían sufrido a manos de Epstein y sus cómplices. El camino de Chow Tai hacia la justicia sería largo y arduo. Se enfrentaría al escrutinio, a la duda y a intentos de silenciarla, pero se negó a ser silenciada. Se mantuvo firme, decidida a exigir responsabilidades a Epstein y a los cómplices de sus crímenes. La valentía de Chow Tai al dar la cara es un faro de esperanza para los supervivientes de todo el mundo. Su historia es un recordatorio de que, independientemente del poder y la influencia del agresor, las voces de las sobrevivientes serán escuchadas. Aunque es un testimonio de la fuerza y la resistencia de quienes se niegan a dejar que sus agresores definan sus vidas, ella perdió una parte de sí misma en la isla y desde entonces no ha vuelto a ser la misma. Todo esto por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.